morning. If you can turn with me to Matthew 12, 38 to 45. Buenos días. Matthew 12. Vayamos el día de hoy a Mateo 12, 38 al 45. Esta será la lectura bíblica. Mateo 12, 38 al 45. Then some of the scribes and Pharisees answered, saying, Teacher, Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí, más que Jonás en este lugar, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará. Porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí, más que Salomón en este lugar. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Good morning. Thank you, Larry. Thank you, musicians. And thank you, Cindy Diane. We're excited about what the Lord has in store for you. The Bible says, do not despise the day of small beginnings. And as she was sharing, I just had the sense that this is just the beginning. Quick announcement. Lucas and Haley Wong had baby girl Saturday, little Esther. Son unos anuncios que están dando acerca de nuestra hermana misionera y acerca de un matrimonio que acaba de tener su bebé, y gracias al Señor que fue todo salió bien, y le damos gracias al Señor. Daniel and Maria Perez. Do you want to stand? Les pedimos que este matrimonio se ponga de pie, y ellos son Daniel y María. Ellos son papás de Priscila. Ellos regresan a su país y queremos darle gracias al Señor por todo su tiempo que estuvo aquí conviviendo con nosotros. Son unos maravillosos hermanos en Cristo y queremos orar por ellos. Padre nuestro, Señor, te damos gracias por el privilegio que tú nos has dado de poder convivir con nuestros hermanos, Señor, poder estar en gozo, Señor, y deleitarnos en tu palabra, en tu amor, Señor. Te damos la gloria y la honra, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros, por la gloria de tu palabra, porque eres un Dios maravilloso y te amamos. Y Señor, tú pusiste la canción en nuestro corazón, el gozo en nuestro corazón. Estamos en abundancia, Señor, de tu amor, de todo lo que tú nos das, Señor. Y oramos que todo lo que tú nos das no lo vamos a retener aquí, sino que lo vamos a proclamar, lo vamos a compartir y lo vamos a hacer saber al mundo. Qué tan maravilloso y grandioso eres tú, Señor, para que te puedan conocerte, Señor. Y pues que sea esto como un recordatorio entre nosotros, Padre Santo, de compartir tu palabra. Señor, que puedas tú hablar a través de mí, Señor, que nos capacites para poder entender tu palabra, Señor, las cosas gloriosas que tienes ocultas para nosotros.
y que sepas, Señor, que te amamos. Y, Señor, gracias porque te buscamos, Señor, y oramos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hace poco vi un meme producido por un judío israelí que estaba desconcertado por todo el antisemitismo que está surgiendo en todo este mundo. Antisemitismo que está causando revuelo. Y el meme decía, es triste, pero eso es lo que muchos judíos en el día de hoy sienten. Así que el meme decía, Dios, si esto es lo que significa ser tu pueblo elegido, entonces elige a alguien más. Así que si los judíos son el pueblo elegido de Dios, entonces, ¿por qué han sufrido tanto desde el año 70 después de Cristo? Cuando Jerusalén y su templo fueron destruidos, millones fueron asesinados y la mayor parte de la población judía sobreviviente fue dispersada por todo el mundo. ¿Por qué ha sido perseguida implacablemente durante 2000 años? El estudio de hoy ayudará a darnos un poco de luz sobre por qué sucedió esto. Mateo 12:38. Entonces algunos de los escribas y fariseos respondieron, diciendo, Maestro, queremos ver una señal tuya. ¿Y qué fue lo que contestó Jesús? En los versículos anteriores que ya hemos visto, Jesús ha demostrado que su malvada acusación de que sus milagros fueron realizados por el poder del diablo era ilógica, tonta y blasfema. Sus advertencias de que ese rechazo obstinado y de corazón duro de la evidencia clara de la obra del Espíritu Santo les ponía en peligro de cometer un pecado imperdonable. Esto debería haber sacudido al menos a algunos de ellos a reconsiderar sus acciones y arrepentirse por miedo al juicio. Jesús hacía sus advertencias de que este rechazo obstinado y de corazón duro, con una evidencia clara sobre el Espíritu y la obra del Espíritu Santo, los ponía en peligro. Esto debería haber sacudido al menos a algunos de ellos, y debía haberlos sacudidos y llevarlos a arrepentimiento por miedo al juicio. Pero los fariseos no lo hicieron, no se arrepintieron. Estaban creciendo en su odio hacia Jesús y respondieron a su advertencia simplemente exigiéndole una señal para demostrar que él tenía razón y que ellos estaban equivocados. ¿Qué señal podría darles Jesús que no haya sido vista ya? Los ciegos habían recibido la vista, los cojos se han levantado y caminan, los leprosos son curados y limpiados, los sordos oyen, los demonios malos han sido expulsados de las personas cuyas vidas estaban destruyendo y hasta los muertos han resucitado. Su pedido de una señal más convincente fue insultante y fue un rechazo desdeñoso de todo lo que él ha dicho y hecho. Fue una declaración de que nada de esto es convincente. No te creemos. Tienes que idear algo mejor que esto, le decían. Recuerde las advertencias de Jesús en 11, 20, 24 en las ciudades de Corazín, Betsaida y Capernaum, que si Sodoma hubiera sido testigo de las maravillas que estas ciudades han presenciado, se habría arrepentido y no habría sido destruida. Lo que los escribas y fariseos dicen en estos versículos refleja la actitud de muchos de los judíos entre la multitud y de que Jesús les dice a los escribas y fariseos en estos versículos están dirigidos a toda la nación judía, a quienes Jesús describe como una generación malvada y adúltera. Todo este capítulo 12 de Mateo narra el comienzo y del rechazo de la nación de Israel a su Mesías y su abandono del reino, al que Jesús los ha estado llamando a entrar poniendo su fe en Él y arrepintiéndose de sus pecados. Quieren el reino,
pero no en los términos de Jesús. No se requiere arrepentimiento y sumisión a su autoridad, entonces no lo quieren. Ellos están no queriendo aceptar la autoridad de Jesús. No quiero que Jesús me mande. Mateo 12:39 dice, pero él respondió, Jesús, esta generación mala y adúltera demanda señal, y ninguna señal le será dada sino la señal del profeta Jonás. Dios realizó muchos milagros a lo largo de la Biblia para reforzar la fe de los sinceros, como lo hizo con Moisés, convirtiendo la vara en una serpiente, y como lo hizo en Gedeón con su vellón. Pero Dios nunca hizo milagros a pedido. Sus milagros son poderosos expresiones de compasión por los necesitados. No son exhibiciones espectaculares diseñadas para impresionar a los escépticos. Y Jesús declara que Él niega los milagros a aquellos como estos líderes religiosos que han tenido tremendas oportunidades de escuchar el Evangelio y ver el amor de Dios en acción, pero luego lo rechazan, prefiriendo su propia forma de religión y prefiriendo caminar en los caminos de este mundo en el lugar de someterse humildemente y rendirlo todo a la autoridad de Jesús. Lamentablemente, creo que esto explica por qué nuestra rica sociedad occidental ve tan poco de los milagros de Jesús. ¿Alguna vez te has preguntado por qué nuestra sociedad occidental es tan rica? ¿Saben nuestra historia? Es porque muchos en generaciones anteriores confiaron en el Evangelio y siguieron a Jesús. Y los mandamientos de la Biblia se convirtieron en las leyes de nuestras tierras. Por lo tanto, nuestras generaciones anteriores, porque seguían a Jesús, prosperaban. Por lo tanto, Dios bendijo a nuestros antepasados con naciones pacíficas, productivas y prósperas. Sin embargo, desde entonces nuestras naciones occidentales cristianizadas han convertido en ídolos las ricas bendiciones de Dios y han rechazado a Jesús, rechazando el Evangelio y rechazando las leyes de Dios. Pero cada vez que nos encontramos con un problema, esperamos que Dios escuche nuestro clamor por un milagro que sucede en nuestro problema, que solucione nuestro problema. Pero Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, y ninguna señal les será dada, sino la señal del profeta Jonás. ¿Y cuál fue la señal del profeta Jonás? Se preguntarán. Mateo 12:40 dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Ningún cristiano puede leer esas palabras sin reconocer que es una profecía que predice la resurrección de Jesús de la tumba al tercer día después de su crucifixión. Jesús sabía con mucha anticipación de que su propósito era morir, ser sepultado por 3 días y resucitar. Y Él lo está prediciendo, lo está profetizando. La señal más poderosa que Jesús puede dar para probar quién es Él es resucitar de entre los muertos después de estar en la tumba durante 3 días. Y lo más eficaz que se puede presentar a las personas para llevarlos a la fe es presentarlos el Evangelio de Jesucristo a estas personas escépticas. No hay más poder que ese que la resurrección de Jesucristo. Primera de Corintios 1, del 22 al 23 dice, el apóstol Pablo dice, porque los judíos piden señal y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Esta es una profecía asombrosa dada por Jesús, pero también, si nos fijamos bien, crea un problema para quienes analizan detenidamente.
Para nosotros Jonás fue 3 días y 3 noches, ¿verdad? Así será para el hombre de Dios, 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. La interpretación tradicional de los acontecimientos que rodean la semana de la pasión es que Jesús fue crucificado un viernes y resucitó de entre los muertos muy temprano el domingo por la mañana. Sin embargo, si eso es verdad, si eso es cierto, ¿cómo puede decir Jesús que como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de las tierras 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra? Se deben contabilizar los 3 periodos de luz diurna seguidos de 3 periodos de noche. ¿Cómo puede ser eso? Murió el viernes y resucitó el domingo. Partes de los días están envueltos. Parte viernes, sábado, domingo, pero son solo 2 noches. ¿Cómo es eso? ¿Dónde está la tercera noche? Sin embargo, Jesús murió el viernes y resucitó el domingo, ¿verdad? Estas mañanas involucradas, partes, pero solo 2 noches. Definitivamente no 3 noches. Siempre me ha parecido prudente aceptar la palabra de Jesús y siempre me ha parecido prudente interpretar la profecía lo más literalmente posible. Si Él dijo que estaría 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, creo que de alguna manera eso fue exactamente lo que sucedió. Y yo creo en eso. Pero si Él dijo que eran 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, yo creo que de alguna forma que eso es lo que exactamente pasó. 3 días y 3 noches. Pero eso no es literalmente posible. Sí fue crucificado el viernes y resucitó el domingo. Eso crea un problema. Sabemos que resucitó de entre los muertos el domingo por la mañana. Eso está muy claro en las Escrituras. Entonces, si comenzamos con lo que sabemos y contamos 3 días de regreso y 3 noches hacia atrás, su crucifixión sería el jueves en lugar del viernes, si contamos bien los días. ¿Es bíblicamente posible que Jesús fuera crucificado un jueves y no un viernes? ¿Nos enseña esto la Biblia? ¿La Biblia apoya esto? ¿O me estoy yo saliendo de lo que es y me estoy metiendo en otras cosas que no van? Otra dificultad con la tradición de la crucifixión del viernes surge, dice, lo mejor que yo puedo traducir es, surge cuando se intenta ordenar los acontecimientos de la última semana de Pascua. Hemos estado estudiando esto y haciendo investigación de todo esto. Y se me fue el tiempo para poder ir más en detalle, pero lo más que yo puedo proporcionar en el día de hoy y lo que se está proclamando el día de hoy tiene credibilidad lo que va a decir, lo que vamos a continuar. Aún así, no estoy en un lugar, en una situación en la que puedo yo proclamar y predicar con una convicción al 100%, pero aún así creo que en base a la investigación es bíblicamente posible de que fue crucificado un jueves y no un viernes. Otra dificultad de la tradición de la crucifixión del viernes surge cuando se intenta ordenar los acontecimientos de la última semana de Pascua. Aproximadamente 1/3 de los evangelios están dedicados a describir los acontecimientos de la última semana de la vida de Jesús. Esto significa que los acontecimientos de esa semana están bien documentados con bastante detalle. Eso toma mucho tiempo para poder ordenar todo esto. Desde la llegada de Jesús a Betania, 6 días antes de la Pascua, hasta la resurrección, muchas de las actividades de Jesús pueden explicarse fácilmente.
No hay ningún problema en explicar todas las actividades que hizo. Sin embargo, cuando se juntan cronológicamente, los acontecimientos de estos días solo registran 4 días de actividad, comenzando su entrada triunfal el Domingo de Ramos y 3 días después, antes del día de su crucifixión. Así que domingo, lunes, martes, miércoles, ya son 3 días. ¿Cómo? ¿Y la crucifixión el viernes? Nos falta un día. Falta un día entero y no se puede contabilizar si Jesús fue crucificado el viernes. Y ustedes pueden estar sorprendidos. Hay un libro que pueden checarlo ahí también, que se llama James Montgomery Boyce. Es el Evangelio del Mateo, volumen 1, página 221, que dice, vean también el día del silencio. Nadie habla de este día, los últimos días del ministerio de Cristo. Pero si Jesús murió y fue sepultado el jueves, entonces, jueves, viernes, sábado, domingo, los días están contando bien. 3 días y 3 noches completas. Una tercera dificultad surge cuando se calculan los años en los que la Pascua judía cayó en sábado. La Biblia dice claramente que Jesús fue crucificado el día antes de la Pascua. Ahí lo dice claramente. Fue crucificado el día antes de la Pascua. La Pascua, al igual que su cumpleaños o Navidad, cae en un día diferente de la semana. Depende de cada año. Sin embargo, el único momento posible cercano al final de la vida de Jesús en el que la Pascua ocurrió en sábado, Jesús murió el viernes antes de la Pascua, el único día que ocurrió que podemos pensar es en el año 33 después de Cristo, lo cual muchos estudiosos creen que es demasiado tarde, porque sabemos que Jesús nació entre el año 6 y 4 antes de Cristo. Por lo tanto, habría tenido unos 37 años si hubiera muerto en el año 33 después de Cristo. Pero Lucas 3:23 dice que Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó su ministerio. Y sabemos que duró aproximadamente 3 años, lo que significa que habría tenido solo unos 33 años antes cuando murió, no 37. Pero no puede haber tenido solo 33 años si murió un viernes antes de la Pascua. La Biblia es clara que dice que murió un día antes de la Pascua. ¿Hubo un jueves que llegó el día antes de la Pascua? Sí, sí lo hubo. El 6 de abril del año 30 después de Cristo fue jueves, el día antes de Pascua, y Jesús habría tenido unos 33 o 34 años en el año 30 después de Cristo. Entonces, ¿por qué dice la tradición que Jesús murió un viernes? Esta es más que una tradición, ¿verdad? Sabemos que es una tradición, que es lo que hemos visto durante tantos años, como la tradición de que Navidad es diciembre 23, ¿verdad? Tenemos tradición, pero no quiere decir que sea cierto, que haya sido un hecho, ¿verdad? Porque estas tradiciones pueden venir de la religión católica romana. Vayamos a lo que dice la Biblia. Entonces, ¿por qué dice que la tradición murió Jesús en un viernes? Porque la Biblia no solo nos dice que Él fue crucificado un día antes de la Pascua, sino que también establece claramente que Él fue crucificado un día antes del sábado, y el sábado es el sábado. Sin embargo, sepan esto, los sábados no son los únicos días que los judíos llamaban sabbat. El sábado. Aquí vemos Juan 19:31, dice que el día después de la muerte y sepultura de Cristo fue un día solemne o un gran sábado o un altísimo sábado o, como lo expresa la nueva versión, un sábado especial. Un gran sábado
Cuando te fijas en la Biblia, ¿qué significa un gran sábado? Es cualquiera de las 7 fiestas anuales ordenadas por Dios para los israelitas que requerían un descanso sabático en el que no se podía realizar ningún trabajo habitual. Vean Levíticos 23. Jesús fue crucificado el día antes de la Pascua, que era un gran sábado o descanso sabático, de acuerdo con Levítico 23:7. Pero el gran sábado no era necesariamente un día sábado. Le llamaban gran sábado a las fiestas que hacían. Por lo tanto, si Jesús fue crucificado el jueves 6 de abril del año 30 después de Cristo, el día antes del viernes de Pascua, que era un gran sábado, habría estado en la tumba durante la parte del día jueves, que sería el día 1, toda esa noche del jueves, día 1, todo el día viernes de Pascua, considerado un sábado mayor, día 2, y toda esa noche, y todo el día sábado, que es un sábado regular, que es el día 3, y toda esa noche. Entonces él se habría levantado triunfalmente a primera hora del domingo por la mañana, después de estar como Jonás 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Esta interpretación también explica por qué en el griego original Mateo 28:1, no se encuentra mucho en las traducciones en inglés, pero si vamos al griego original Mateo 28:1, dice que la mañana de la resurrección vino después de los sábados. Está hablando en plural, literalmente plural. Después de los sábados, cuando comenzaba a despuntar el primer día de la semana. En el año 30 DC había 2 sábados consecutivos. El gran sábado de la Pascua, o sea, día viernes, y el día regular, sábado, o como sabbat. Esa interpretación de la crucifixión en jueves viola nuestra antigua tradición, pero parece que interpreta mejor la enseñanza de la Biblia. Y por ahora lo voy a dejar hasta ahí. Me voy a quedar y me quedo con esta interpretación que fue un jueves. Ahora vámonos a Mateo 12:41. Regresemos con Mateo 12:41. Jesús habla y explica cómo es que Jonás estuvo 3 días y 3 noches. Así, ciertamente, él estaba aquí. Entonces dice, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán. Porque está hablando de los judíos, porque se arrepintieron por la predicación de Jonás. Y ciertamente hay aquí alguien más grande que Jonás. Entonces está diciendo, si con Jonás se arrepintieron, Nínive, y aquí ciertamente tienen a Jesús los judíos y no se arrepienten. El pueblo de Nínive eran gentiles que no sabían nada de la Biblia y solo escucharon predicar al profeta Jonás una vez y creyeron su mensaje. Toda la ciudad se arrepintió con una sola predicación de Jonás. En contraste, el pueblo de Israel conocía mucho de la Biblia y había escuchado a Jesús predicar muchas veces, pero se negaron a creer su mensaje y a arrepentirse. Mateo 12:42, la reina del sur, también conocida como la reina de Saba, que era una gentil que viajó lejos para visitar al rey Salomón, se levantará en el juicio con esta generación y la condenará. Porque ella vino de los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y ciertamente hay aquí uno mayor que Salomón, que es Jesús. Jesús está una vez más, por segunda vez, desde Mateo 11:20, advirtiendo al pueblo judío que van a caer bajo el juicio de Dios por no responder a su mensaje evangélico respaldado por milagros. Luego pasa a dar una severa advertencia en una forma de parábola. Jesús dice,
Escuchen esta advertencia, Mateo 12:43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, va por lugares secos buscando descanso y no lo encuentra. Una de las actividades más comunes, ¿verdad? Está refiriéndose a Mateo 12, del 43 al 45. When an unclean spirit, verse 43, goes out of a man, he goes through dry places seeking rest and finds none. Aquí vamos a ver en Mateo 12:43, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, va por lugares secos buscando descanso y no lo encuentra. Y dice, una de las actividades más comunes que Jesús ha estado ocupando haciendo desde el comienzo de su ministerio en Mateo 4:24 ha sido expulsar muchos demonios, incluidos los hombres del capítulo 8, a quienes se les expulsó hasta 2,000 demonios. Incluso a sus discípulos se les había dado poder para poder expulsar demonios. En esta parábola, el hombre que había sido liberado del demonio representa la nación de Israel. Entonces dice en el 44, volveré a mi casa de donde salí. Regresaré a mi casa de donde salí y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada. Although great multitudes of Jews have experienced tremendous blessing and benefits from Jesus' healings and al parecer, aunque muchos judíos han escuchado de la palabra de Dios, solamente muy pocos se han convirtieron y creyeron en lo que decía Jesús. A veces muchos los cristianos somos muy cambiantes, ¿verdad? Si el clima cambia o las personas cómo reaccionamos, podemos reaccionar de diferente forma igual. Y aquí te dice Jesús, no seas tan pronto a reaccionar. Dice, entonces volveré a mi casa donde ha estado limpia, ¿verdad? En esta parábola parece sugerir que los demonios buscan cuerpos para vivir que actúen como mediums a través de los cuales pueden trabajar. Parecen estar descontentos e inquietos cuando son expulsados de un cuerpo hasta que encuentran otro cuerpo que ocupar. Entonces, ¿verdad? Dice Mateo 12:44. Volveré a mi casa, el cuerpo donde el hombre ha sido, de la casa del demonio, de donde salí. Y cuando sale y cuando llega, la casa encuentra vacía y barrida y ordenada. Aunque grandes multitudes de judíos han experimentado tremendas bendiciones y beneficios de las curaciones de Jesús y de su liberación del tormento demoníaco, muy pocos han creído genuinamente en el mensaje de Jesús y se han arrepentido. Sus vidas han sido limpiadas de tormento, enfermedad, inmundicia y perversión causada por los demonios. Habían sido liberados de la tiranía de los demonios que gobernaban sus vidas, pero se negaron a permitir que Jesús entrara y ocupara el lugar que le correspondía como su rey. A la nación como una casa recién limpiada, se le ha quitado sus demonios. Aquí en el versículo 45 es algo terrible. Entonces ve y toma, ¿verdad? Otros 7 peores espíritus que él y entran y habitan allí. Y el último estado de este hombre es peor que el primero. Así será con esta generación malvada. Esta línea del versículo 45 explica una de las razones por las que durante los últimos 2000 años el pueblo judío ha sufrido una horrible persecución. La nación se negó a aceptar a Jesús como su maestro y rey, por lo que los demonios regresaron y la condenación de la gente ha sido 7 veces peor que antes de que Jesús viniera a ellos. Esta parábola también ilustra lo que puede suceder en la vida de las personas.
Puedes tener un encuentro espiritual dramático con Jesús, en el que puedas experimentar la liberación de la aflicción demoníaca. Quizás fue el resultado de los cristianos que compartieran el Evangelio con ellos y oraran por ellos, como lo fue anteriormente en Canadá, los pioneros que llegaron. La palabra era el fundamento, la palabra de Dios. Pero ahora, como resultado de esa liberación, sus vidas pueden cambiar y mejorar dramáticamente. Y pueden comenzar a asistir a la iglesia con entusiasmo debido a una curiosidad genuina. No todo lo que nos hicieron nuestros aquí antepasados en Canadá, ¿verdad? Hacían, primero su fundación fue la Biblia, pero empezaron a cambiarla. Empezaron a cambiar cosas, las riquezas las empezaron a cambiar y ya no era lo que el Evangelio decía. By 1948, about 80% of Albertans attended church weekly, not once a month. En 1948, alrededor del 80% de los habitantes de Alberta asistían a la iglesia semanalmente. Nuestras leyes se basaban en las enseñanzas de la Biblia y en general nuestro gobierno actuaba con integridad, nuestros tribunales actuaban con justicia, nuestro entretenimiento era limpio y saludable y durante muchas décadas era una nación bendecida y próspera que vivía en paz. Pero a medida que prosperamos, Dios pasó a un segundo plano y fue cada vez más excluido de la vida de nuestra nación. Nos convertimos en una nación barrida y puesta en orden, pero vacía de Jesucristo. Y muchos creen que lo que está empezando a suceder a nuestra nación, Canadá, y a muchas otras naciones occidentales que algunas veces fueron cristianas y que han rechazado a Jesús, es que los espíritus demoníacos que una vez gobernaron la tierra están regresando a la casa vacía y a la condición de nuestra tierra. En el futuro cercano podría ser 7 veces más malvado de lo que fue antes de que llegara el Evangelio. El peligro es que si no dejas que Jesús entre y sea tu maestro, la bendición que has experimentado solo será temporal y un día te encontrarás en una condición mucho peor de la que tenías antes de que conocer a Jesús. El único lugar seguro es invitar a Jesús a entrar a tu vida y ser tu rey. Él mantendrá alejada la oscuridad. ¿Cuándo va a pasar esto? Sobre la tribulación será, que dice que tal vez sea muchas veces, 7 veces más malvado que lo que estamos hoy viviendo. La única manera de escapar es abrazar a Jesús. Iglesia, no estamos llamados a tener miedo ni a echarnos para atrás, sino con el Espíritu de Dios es seguir adelante y Él nos da el poder y Él sabe dónde nos está mandando y hacia dónde nos está llevando. Él está preocupado por ti, por tu persona, pero también tienes que saber que Él está contigo y en ti. Y esta parábola ilustra también lo que puede pasar en la vida de las personas individuales. Puedes tener un encuentro espiritual grande donde encuentras separación y libertad de los demonios o libertad de enfermedad, sanidad. Puedes encontrar todo eso. Tal vez el Rey viene a tu vida y alguien compartió de la palabra o tal vez alguien oró por ti y te ha habido una libertad. Y has llegado a conocer a Jesucristo y tu vida ha cambiado dramáticamente. Tu vida ha cambiado y ahora vienes a la iglesia a escuchar de la palabra. Como sea, como la palabra dice en la parábola, tu vida ha sido puesta en orden y limpia, pero aún sigues vacío de la palabra de Dios.
no has nacido otra vez, sino buscas de la palabra y llenas ese vacío en la palabra de Dios y pones a Jesús como tu maestro y que viva en tu vida. Entonces, si no haces eso, entonces un día te vas a encontrar mucho más peor de como estabas antes sin haber conocido a Jesús. El único lugar seguro es invitar a Jesús a entrar a tu vida y que sea Él tu rey. Lo que Israel rechazó hacer, haz lo que ellos no harán. Y solo sigue a Dios, a Jesús como tu Salvador. Tú tienes que pertenecer a Dios, a Jesús, y Él vendrá a ti y Él llenará todo lo que tú vaciaste. Él lo llenará. El Espíritu Santo estará en ti y los demonios no podrán entrar nuevamente ahí. No pueden entrar, no pueden tomar control de ti porque Jesús va a estar ahí y solo Jesús te puede salvar y Él es el único que te salvará, pero tienes que ponerlo en primer lugar. Oremos. Señor, te damos gracias que tenemos un Salvador. Señor nuestro Dios, que reconocemos. Señor, tú bendices al que cree en ti, Señor, al gentil, al judío que cree en ti. No importa de dónde vengan, quiénes sean. Creemos en ti, a ti venimos y nos bendices, Señor. Señor, no solo porque alguien experimenta algo bueno en su vida, no significa que pertenecen a ti, Señor. Oramos porque esa persona venga a ti, Señor, y tu Espíritu Santo venga a ellos. Pedimos, Señor, por todos aquellos que han limpiado su casa y está en orden, que abran sus ojos a Dios, Señor, y que si esa casa, ese espíritu, esa persona tiene vacío, limpiado, pero sigue vacío, que Señor tú vengas a sus corazones y los salves, Señor, y que venga a ese corazón, Señor, y vivas en él y seas lleno de su palabra, Señor, para que esa casa limpia y ordenada esté llena de ti. Señor, oramos para que, Señor, tú nos llenes de ti. Que estemos llenados de tu Espíritu de Dios, Señor, y que tengamos nuestros ojos fijados en ti, Señor, que podamos seguir en este mundo, Señor, y podamos salir adelante y podamos conquistar, Señor, y triunfar en la palabra por lo que tú nos has llamado a seguir. Señor, que podamos proclamar, Señor, este glorioso, Señor, futuro en ti. Gracias, Señor, porque tenemos un reino esperándonos, Padre. Y gracias, Señor, que tenemos una misión y un propósito, una razón para despertarnos en cada mañana, Señor, y ir a proclamar tu palabra. Y, Señor, oramos que tú, Señor, llenes nuestros corazones con el Espíritu Santo, tu Espíritu, que llenes nuestras bocas, Señor, con las palabras poderosas que vienen de tu palabra, de la Biblia, Señor. Confiamos, Señor, en que tú nos vas a dirigir, que estas familias, Señor, crezcan, que nuestros vecinos, Señor, que nuestro país, Señor, esté con la palabra de Jesucristo. Señor, siga la palabra de Dios. Pero, Señor, tu palabra necesita empezar en nosotros. Haz tu trabajo en nosotros, que sea tu camino y no el nuestro. Que nosotros podamos, Señor, cedernos a ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.